Los museos de verdad son los sitios en los que el tiempo se transforma en espacio. Orhan Pamuk. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Una vez más sean bienvenidos a su podcast Cazadores de Historias. Como cada jueves estamos aquí ya listos para platicar y escuchar las historias. Esta vez le toca a Miguel, después de un episodio que nos dio hambre, el de la semana pasada. Vamos a ver hoy qué nos espera. Por lo que entiendo, por lo que quiero yo suponer, creo que vamos a visitar museos en esta ocasión. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola a todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de algunos museos y sus leyendas. Traigo aquí son 4 museos distintos. No son tan largas, pero pues sí, vamos a hablar de 4 museos. Pues a ver qué les parece este episodio del día de hoy. Pues muy que bien, porque si hay algo que, bueno, en lo personal me gusta mucho cuando vamos de visita a algún lado es conocer museos, y creo que son lugares donde sí hay una carga muy especial de energía, si lo quieres ver así, sobre todo aquellos donde se maneja o se tienen historia o reliquias antiguas, ¿no? Bueno, así es. Vámonos. Bueno, voy a empezar con el Museo de la Ciudad de México. Les voy a dar ahí una pequeña, pues sí, como introducción del museo, y después voy a hablar les voy a contar un par de leyendas relacionadas con él. Son pequeñitas, pero bueno, a ver, vamos a empezar con el Museo de la Ciudad de México. El Museo de la Ciudad de México se encuentra en el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, un recinto de arquitectura barroca del siglo XVIII que fue obra del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Este sitio cultural abrió sus puertas el 31 de octubre de 1964 y ofrece servicios culturales. Tras la conquista española, se repartieron diversos solares cercanos al centro ceremonial mexica para quienes colaboraron con la construcción de dicho acto. Tal fue el caso del licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, quien contrajo nupcias con la prima hermana de Hernán Cortés, motivo por el cual le fue entregado un buen predio ubicado en la calzada de Iztapalapa, hoy Pino Suárez, la más importante de aquella época y donde edificó su domicilio. Dicha relación y habilidades de Gutiérrez Altamirano le valieron convertirse en consejero y albacea de Cortés, quien además lo gratificó con la hacienda de Zacango, hoy el zoológico, donde estableció la primera ganadería de América Latina. Años después, el hijo de Juan Gutiérrez Altamirano, de nombre Fernando, se casó con una de las nietas del virrey Luis de Velasco. Por ese motivo, en 1616, fue nombrado conde de Santiago de Calimaya por Felipe III de España. De ahí que la propiedad de Juan Gutiérrez Altamirano adoptara el nombre de Palacio de los Condes de Calimaya. Esta construcción es una de las más importantes de su época, no solo por su impresionante arquitectura, sino también porque a lo largo de sus rincones se puede apreciar la opulencia de la aristocracia virreinal mexicana, donde destacan leones en escaleras, mascarones en el portón principal, y se dice que la madera y mano de obra que elaboraron la puerta de acceso principal fue traída de las Filipinas. Vamos a hablar de la primera leyenda, que es la Fuente de la Sirena. Uno de los elementos más bellos al interior de este recinto cultural es una fuente de cantera. Dicha pieza está ubicada en el patio principal del ahora museo
y está vinculada al corazón roto de una joven de la época colonial. Dicen por ahí que los famosos condes de Santiago de Calimaya tuvieron una hermosa hija a la que amaban profundamente. Cuando se convirtió en mujer, conoció al hijo de uno de los sirvientes de su familia y quedó enamorada de él. No obstante, y ante los ojos de sus padres, una relación así era inconcebible. El muchacho no solo era pobre, sino mestizo. Aún así, ella no pudo evitar mantenerse fiel a sus sentimientos y no se alejó de su media naranja. El chismecito de este amor prohibido llegó a oídos del virrey, quien mandó a golpear de forma brutal al enamorado. A partir de ese incidente, la joven nunca lo volvió a ver y cayó en una profunda depresión. La tristeza la enfermó y eventualmente falleció. Su padre se sintió culpable de lo sucedido, por lo que en su honor mandó a construir una fuente decorada con una nereida tocando la guitarra. Sin embargo, esto no le permitió estar en calma como esperaba. Cuenta la leyenda que todas las noches el hombre veía a la sirena cobrar vida y llorar igual que su hija. Así intentaba robarle el sueño a quienes acabaron con su felicidad. Finalmente, la fuente se secó un día y los lamentos terminaron. Tal vez, si escuchas atentamente, aún puedas oírlos. La segunda leyenda de este museo es la serpiente. Si eres observador, seguro has notado que al exterior del museo se encuentra una imponente cabeza de serpiente. Así es, justo en la esquina entre Pino Suárez y República del Salvador, hallarás un ejemplar de este símbolo de la civilización mexica. Cuando Hernán Cortés repartió los terrenos cercanos al Templo Mayor, le regaló uno a Juan Gutiérrez Altamirano, uno de sus consejeros más leales. Más tarde, su hijo contrajo nupcias con la nieta del virrey y el lugar se convirtió en el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya a finales del siglo XVIII, en donde el mueble fue remodelado por Francisco Guerrero Torres. Se dice que durante la reconstrucción la serpiente fue descubierta. Contrario a lo que pasó con muchas obras de los mexicas, esta figura de lo que pudo haber sido uno de sus templos permaneció intacta. Algunos especulan que la razón de esto es porque la cabeza de este mítico ser parece estar saliendo directamente del Mictlán. Por ello, los españoles decidieron no manipular la estatua y evitarse problemas con lo que sea que se encontrara en el inframundo. Hoy en día, la serpiente parece estar vigilando, o quizá protegiendo a los citadinos que caminan sobre lo que en algún momento fue el punto más importante de Tenochtitlán. Este museo no lo conozco, para que veas. Cuando he ido a la Ciudad de México, pues he ido a varios, por lo que platicamos ahorita antes de empezar. Me dices que está cerca del Templo Mayor, ¿no? Ese sí lo conozco. Creo que sí, ya tengo ahí, una. Ahí tengo muy ya cerca del Zócalo. Una para visitar cuando vaya o cuando regrese a la Ciudad de México, ¿no? Sí. Pues bueno, vámonos con el segundo museo. Este es el Museo de Arte de San Pedro, que está en Puebla. De acuerdo con historiadores, el primer nosocomio de Puebla fue el Hospital de San Pedro, fundado en 1544, y actualmente es el Museo Poblano de Arte Virreinal, localizado en la 4 Norte 203 en el centro histórico. Este lugar, con más de 400 años de historia, vio morir a un sinnúmero de pacientes internados en sus instalaciones, de acuerdo con Orestes Magaña en su libro Otras casas y lugares malditos de Puebla. Existe la leyenda de la aparecida del Hospital de San Pedro. Cuenta la leyenda que durante la época de la colonia, una epidemia de cólera azotó fuertemente a los habitantes del estado, por lo que el hospital se encargó de atender a todos los enfermos. Se dice que Fray Luis García, que era uno de los doctores que trabajaba en este hospital, escuchó una noche que llamaban a la puerta de aquel hospital con mucha insistencia. Al abrir, vio que era una mujer que lloraba porque su hijo estaba en cama desde hace varios días y con una fiebre muy alta. Fray Luis, junto con otro médico, fueron a la casa de la señora y decidieron llevarse el niño hasta el hospital. Antes de partir, le dijeron a la madre que podía recoger a su hijo en un par de días. El niño se recuperó rápidamente, pero la mujer no volvía por su hijo. Ante esta situación, el fraile Luis decidió regresar a la casa donde lo recogieron, pero al entrar a la casa se dio cuenta de un fuerte olor y descubrió que la madre estaba muerta en su cama y tenía más de 2 semanas que había perdido la vida. De inmediato mandó a sellar la casa y a sepultar a la mujer. Al regresar al hospital rezó una plegaria por el eterno descanso del alma de la mujer, que aún desde la muerte regresó a salvar la vida de su hijo. La leyenda asegura que Fray Luis García se hizo cargo del niño, quien varios años después se convirtió en el director del hospital. En la actualidad,
El San Pedro Museo de Arte tiene sinfín de historias de varios fantasmas residentes, de los cuales la más famosa es la niña que juega en el patio con su pelota y la monja que desaparece en las escaleras. Muchas historias cuentan que en este hospital se vivieron varias injusticias, pues en esa década los indígenas fueron quienes más sufrieron la desigualdad, ya que eran recostados sobre petates en el suelo, mientras que los enfermos de origen español dormían en un piso independiente y en camas cómodas. Se dice que muchos de los que fallecieron siguen en pena y todavía se les ve o se les escucha por todo el inmueble. Actualmente es uno de los museos más emblemáticos de Puebla. De hecho, de día es muy seguro y no sucede nada en el interior, por lo que el lugar de cultura y arte es muy recomendable para visitar con toda la familia. Ya de noche, pues es otra historia. Este sí lo conozco, para que veas. Y está en una esquina ahí en una de las calles del centro de la ciudad de Puebla. Es bastante grande el edificio y sí, está muy bonito. No sabía que tenía sus historias de fantasmas, no lo dudo. Como decía al principio del episodio, ¿no? La mayoría de los museos yo creo que sí tienen una energía un poco cargada. Una, por el origen, como en este caso fue antes un manicomio. Uh-huh. Y dos, por lo que resguardan, ¿no? Sí. Pero sí, ese sí está bonito y está bastante grande, de hecho. Sí, eso tienes razón en ese sentido. Y sobre todo los que son, por ejemplo, están localizados en edificios antiguos, pues también tienen ahí su carga fuerte que ayuda a que todo esto se propague, este tipo de historias y leyendas. Sí, no sé si los que sigan vas a platicar de ellos, pero por ejemplo, en la Ciudad de México, el de San Ildefonso o el Munal, que también son edificios que solamente el Munal, por ejemplo, solamente el edificio pues ya es una obra de arte, el edificio donde está, y aparte por todo el acervo cultural que tiene, ¿no? Que es el Museo Nacional de Arte de México. Y ya más modernos pues están el de Antropología, el de Bellas Artes también, que es pequeño relativamente, pero también hay un museo en el edificio de Bellas Artes. Pero el Munal creo que de la Ciudad de México, por el edificio es de mis favoritos y siempre hace mucho frío en ese museo. Uno, porque lo tienen climatizado para preservar mejor las pinturas, y dos, porque son edificios muy antiguos y muy grandes, pues prácticamente son muy fríos, muy, muy fríos, ¿no? Para quienes no los conozcan, que sí vale la pena conocerlos, por lo menos esos que tú mencionas también en Puebla. El del primerito, no, como no lo conozco, no sé, pero yo creo que también vale mucho la pena conocerlo. Sí, pues bueno, vámonos ahora por uno que está por acá, por Querétaro. Se llama la Casa de la Zacatecana. Hay lugares cuya atmósfera puede describirse como pesada o rara, por decirlo menos. Y este es el caso del inmueble ubicado en el número 59 de la calle Independencia de la ciudad de Querétaro, conocido popularmente como la Casa de la Zacatecana, donde cuenta la leyenda ocurrieron atroces crímenes en nombre de la pasión. El nombre que se le dio a esta finca se debe al origen de la protagonista de la leyenda que encierra entre sus muros, una mujer procedente de Zacatecas, que con su esposo llegó a vivir a Santiago de Querétaro, y ante la sociedad de su época eran una pareja próspera y feliz. Sin embargo, tiempo después, esa imagen cambiaría de manera drástica. Antes de iniciar el recorrido por las diferentes salas que conforman el actual Museo Casa de la Zacatecana, personal del lugar muestra un video en el que se da a conocer la primera parte de la leyenda. Aunque pueden tomarse fotos en el interior de la casona, está estrictamente prohibido grabar el material audiovisual que se presenta. El museo está conformado por 11 salas en las que se presentan diversas piezas de arte decorativo como cristalería, porcelanas y muebles de maderas preciosas, así como obras de arte sacro, pinturas y escrituras, objetos que datan de la época de la colonia hasta principios del siglo XX, todos ellos reunidos y donados por José Antonio Origel Aguayo, fundador del museo. La pareja que marcó para siempre la historia de este inmueble llegó a Querétaro atraída por el auge de la minería a inicios del siglo XIX, acompañada únicamente por su servidumbre de confianza. Las largas ausencias del marido por cuestiones de trabajo motivaron las habladurías entre los pobladores de la ciudad y la convicción de que la Zacatecana tenía por amante a uno de sus sirvientes, aunque este hecho nunca fue comprobado. Según la leyenda, por órdenes de la Zacatecana, el amante asesinó al marido al regreso de uno de sus viajes y sepultó el cuerpo en el patio trasero de la casa.
Ante la prolongada ausencia del esposo, crecieron los rumores sobre la supuesta infidelidad de la señora de la casa, y ésta, en un desesperado intento por acallar los señalamientos hacia su persona, mató a su amante y lo enterró en el mismo sitio en el que yacía el cadáver de su esposo. A principios del siglo XX, mientras se realizaban algunas obras en la propiedad, fueron hallados 2 esqueletos que se cree son los del esposo y del amante de la Zacatecana, mismos que actualmente puede observarse a través de un vidrio dispuestos en una especie de cámara subterránea en el patio central de la casa. Sea verdad o no lo que cuenta la leyenda, lo cierto es que en el interior de la casa, especialmente en algunos de sus rincones, se percibe una atmósfera extraña, vibras raras, sobre todo en la sala 5, donde se encuentra una recámara del Porfiriato y un maniquí con un vestido de época que representa a la Zacatecana. También en la sala contigua, la número 6, donde se pueden apreciar 53 Cristos de diversas épocas entre los siglos XVII y XX y de diversos materiales como bronce, pasta y marfil, se siente esa energía pesada. Lo mismo pasa en la 8, donde el tic-tac de 43 relojes de diferentes épocas añade más dramatismo a la sensación que se experimenta. Los crímenes ocurridos en la casa de la Zacatecana no terminaron con la de los 2 hombres. La misma protagonista de la leyenda tuvo un final por demás trágico, ya que fue asesinada a puñaladas en sus aposentos, y después el cuerpo fue sacado de la casa y abandonado en una acera, viendo hacia la antigua plazuela de las Tamboras. Jamás se supo quién o quiénes cometieron el horrible crimen, pero por si ese final fuera poco, después el cadáver fue colgado en uno de los balcones de la casa, quizá como advertencia de la suerte que corrían las mujeres pecadoras e impuras. Eso es lo que cuenta la leyenda. Bueno, como te decía hace ratito, pues en este ejemplo que acabas de dar, ¿no? De cómo guardan energía o sí, una energía diferente los museos, sobre todo en este caso, ¿no? Por la historia que lleva antes de ser un museo, ¿no? Y todo lo que pasa ahí. Yo no sé si también lo hacen como para darle más, no sé, que se hable más del lugar como tal. Sí. Quién sabe, ¿no? Para hacerlo más llamativo. Ajá. Exactamente, ¿no? No solo por lo que exhiben, ¿no? Sino también por la historia en sí del lugar como tal. Sí. Pues es una de las más famosas por aquí, por el centro de Querétaro, así que pues al menos la fama la tiene. Pues bueno, vamos a cerrar con el último museo. Este es el Museo Salvador Almaraz, que se encuentra en Guanajuato. El Museo de la Ciudad de Irapuato es un recinto cultural que cada vez ha aumentado su acervo histórico. Además, es un lugar que vale la pena visitar y conocer sus exposiciones temporales y permanentes. Esta casona fue de José Leandro Barreto de Tabora entre 1776 y 1796 y fue edificado conforme a las tendencias del barroco en el Bajío de finales del siglo XVIII. La construcción fue edificada de la siguiente manera. Cuenta con recámaras, oficinas, capilla, cocina, comedor, corrales, pesebres, troje, pozo, aljibe pluvial, corredores adornados con arquería, entrada principal y de servicio. En 1796 muere José Leandro Barreto y esta casa pasa a ser ocupada por familias foráneas y posteriormente locales, hasta que finalmente el 16 de diciembre de 1988, en forma oficial, fue inaugurada como sede del Museo de la Ciudad. Esta construcción también es conocida como la Casa de la Santa Inquisición. Posteriormente fue desmentida esta creencia en base a investigaciones históricas de la propiedad, pero aún así la población la sigue identificando como tal. Se dice que este museo también tiene su lado paranormal, ya que han sucedido hechos inexplicables a trabajadores y visitantes que han acudido a este recinto cultural. Se ha comentado que en la sala de armas y el pasillo de la arquería de la planta alta es la que más actividad extraña tiene, ya que algunos visitantes han visto a una persona de estatura alta que ronda por este lugar, pero lo raro de esto no es el momento cuando lo ven, sino cuando ven la foto de este personaje que se encuentra en la entrada de esta sala de exhibición, quien falleció en 1994 y quien fuera el propietario de todas esas armas. Otro sitio es donde están las escaleras de caracol. En este lugar comentan los trabajadores que se escucha que bajan o suben las escaleras constantemente, aunque esta es un área restringida. Un lugar más donde han visto pasar personas y no salir es donde se encuentra un pasillo muy angosto, inclusive se escucha que llaman a los trabajadores por su nombre y ellos al responder al llamado no ven a nadie.
Aunque también se cuenta un mito que en una ocasión una mamá acudió en compañía de su pequeña hija a ver la exposición de fotografías de difuntos. Ya estando en dicho lugar, su hija acudió a otra sala y en ese momento se encontró con un señor que empezaron a platicar por un breve momento. Posteriormente, la niña se despide del señor y pasa a la sala donde se encontraba la madre, quien le pregunta: ¿cómo acabas? Con gran asombro, la niña le señaló a un señor que aparecía en una fotografía. En ese momento, la madre tomó a la niña y salieron rápidamente del lugar. Vecinos colindantes con el museo, también las noches se escucha gente llorar o a niños jugando en el segundo patio. Los vigilantes comentan a estas personas cuando les preguntan por esto que ellos no están autorizados para llevar familiares en la noche a este lugar, y esto por motivos de seguridad. ¿Dónde dices que está? ¿En Guanajuato o en Irapuato? Irapuato, Guanajuato. Uh-huh. Ya. Sí, es que me quedé con la duda en principio. Ha de estar interesante pasar por la noche. Y ahorita que mencionas, sí, ya ves que hay varios museos que hacen sus noches de museo, ¿no? Que hay días especiales, sí. En específico del mes donde puedes irlo a visitar por las noches, ¿no? Sobre todo para aquella gente que, bueno, originalmente supe que era para aquella gente que no tenía oportunidad de irlo a visitar por las mañanas, por cuestiones laborales, pues ir en la noche, ¿no? Pero yo creo que también ha de ser interesante. Y ahorita que mencionas eso de Guanajuato, pues está el famoso Museo de las Momias en Guanajuato, ese sí, ciudad. En Guanajuato, ajá, exacto. Sí, ese sí he ido varias veces, un par de ocasiones, de hecho. Y sí está. De niño sí me dio mucho miedo cuando lo visité. Y ahorita ya de adulto dices, ay, pobrecitos, momias que están ahí. Pero de niño sí es algo muy, muy impresionante para visitar, ¿no? Sí. Y creo que como en el episodio de la comida de la semana pasada, igual podríamos crear una temporada por lo menos o un podcast de hablar de museos y sus historias. Los museos, sí, hay muchísimos. Y mira que en la Ciudad de México hay un montón. Pues es la segunda ciudad a nivel mundial con más museos después de la de, creo que Londres. Sí, creo que Londres es la principal, con tanto arte que se han robado de tantos lados, ¿no? Bueno, es otra historia. Y es lo que te iba a decir, mira que no saliste del país, nada más mencionaste cuatro museos del país, ¿no? Entonces, si en algún momento empezamos a tomar de todos los museos que hay a nivel mundial, pues creo que nunca terminaríamos, ¿no? No, y encontraríamos un montón de historias bien interesantes. Sí, seguramente, ha de haber muchas por el estilo. Y pues creo que me voy a comenzando despidiendo, ¿no? Sí, vámonos. Vámonos, pues, como cada episodio, les agradecemos que están con nosotros. Y les recuerdo nuestras redes sociales, ¿no? Para que nos contacten en el YouTube, Cazadores de Historias. En Twitter estamos como Cazadores de Historias, como Cazahistorias P. En Facebook, nuestra página Cazadores de Historias Podcast y pues también nuestro correo, ¿no? cazadoresdehistoriaspodcast@gmail para cualquier comentario o sugerencia que tengan, sobre todo para hacer un episodio de algún tema en especial, ¿no? Y pues nada, creo que con esto nos despedimos y nos estamos escuchando, viendo la próxima semana, ¿no? Miguel. Sí, correcto. Pues nada más que agregar, solo pedirles que estén ahí presentes la próxima semana. Va, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.